su lugar, cómo el Señor va poniendo cada área del ministerio en su lugar, mis hermanos, y es de gran bendición servir con fieles hombres como nuestros hermanos que gracias a Dios están aquí. Agradecidos también con el Señor, hermanos, por los bautismos el día de hoy, nuestro hermano Rubén, nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Brenda. Mis hermanos, den un aplauso ya que ellos también pasan a la membresía de la iglesia. No solo que han sido bautizados, sino que también han pasado por la clase de esenciales de libertad, la cual yo les deseo invitar, por si ustedes tienen el deseo de formar parte de la iglesia, formar parte de este ministerio, conocer más acerca de la doctrina bautista, por favor, no duden en comunicarse con un servidor. Mientras los niños salen, hermanos, quiero agradecer también a la hermana Brenda, a la hermana Sara, que el día de hoy, hermanos, van a iniciar lo que es las cunas el día de hoy, o guardería. Los niños de 0 a 3 años van a poder pasar, incluso con ellas, el día de hoy, para que puedan estar y también ser edificados de la manera correcta a estos pequeñitos. Mis hermanos, estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da. Y el día de hoy, si usted tiene un bebito y quiere pasarlo ahí, está muy bien. Si no, no hay problema. Para arrancar nuestro estudio el día de hoy. Así que les adelanto, mis hermanos, me voy a pasar un poco de tiempo, lo que regularmente estamos acostumbrados, debido por las múltiples facetas de nuestro servicio el día de hoy. Así que si nos visita a través de los medios sociales, sean bienvenidos. Los elementos necesarios de un buen discípulo. Estamos en 2 Timoteo 2, 1 al 7. Amén. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Te ruego, Dios, que las pongas, Señor, de la manera que tú deseas, Padre eterno, y por favor, obra en los corazones individualmente de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por cuidar nosotros, por pasar este tiempo en medio de nosotros, Señor, como sabré que lo harás. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a tomar este punto de partida, hermanos, para poder aprender los elementos necesarios de un buen discípulo. ¿Sabe? En esta ocasión el apóstol Pablo se encuentra preocupado por su joven discípulo, ahora ya pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo. Timoteo se encontraba tratando con dificultades en su ministerio. Pablo le escribe esta carta. La primera carta que Pablo le escribe a Timoteo es para darle un consejo, el consejo que él debería de seguir en este tiempo tan difícil de su ministerio. Él escribe esta segunda carta, siendo ya la última carta que escribía antes de dar su vida por la causa de Cristo. Muy pronto él ya entregaría su vida, él sería ejecutado después de haber enviado esta carta. Él desea asegurarse que en su partida Timoteo tenga firmeza, que tome firmeza en su ministerio, y por lo mismo le pide: ten firmeza. El apóstol Pablo conocía a su joven pastor, él lo conocía, que era un poco tímido, que él podía llegar a desanimarse incluso por medio de la oposición en la cual él se encontraba.
Ahora, conforme nos acercamos al capítulo 2, vemos cómo la intención del apóstol Pablo es fortalecerlo en el liderazgo del cual está por venir para él. Ocuparemos los siguientes versículos para aprender cómo vivir una vida firme y una fe fuerte en el Señor. Una vida firme y una fe fuerte en el Señor. Sabe, hacía un poco buscaba un poco de información acerca de la resistencia y encontré algo muy interesante, hermanos, y deseo compartirlo con ustedes si me lo permiten. La nueva normalidad está desarrollando en muchas personas algunos efectos psicológicos derivados del confinamiento debido a la reciente pandemia que vivimos. En términos generales, habla del miedo al contagio, aunque en muchas ocasiones el miedo se puede traducir de la siguiente manera: un miedo al colapso económico, un colapso social, un miedo al colapso emocional. La psicóloga de la clínica Benidorm, Jessica Castejón, ha explicado que una situación como la que recientemente vivimos como nación lleva a la sociedad a romper con rutinas de forma abrupta, y eso puede tener un posible efecto psicológico en ansiedad, frustración, problemas de la sociedad. En este sentido, hermanos, y con esto en mente, el confinamiento ha generado algunos efectos psicológicos que en gran parte afecta a la sociedad. Por ejemplo, tenemos el problema por la falta de sueño. Se puede dar el problema de la falta de sueño debido al confinamiento en el cual vivimos anteriormente, por el hecho de que las personas no estaban físicamente activas y por lo mismo no gastaban la energía que necesitaban ellos gastar durante el día para poder concebir el sueño. Así que ellos, por ese problema, se iniciaron un aumento de adicciones y hábitos a los tóxicos, como también al medicamento. Problemas para socializarse. Las personas ahora puede que tengan problemas acercándose a otras personas precisamente por el temor al contagio. Problemas también de duelo. Hay muchas personas que perdieron a sus y debido a la pandemia no pudieron darle los servicios fúnebres de los cuales estamos acostumbrados como personas. Problemas de ansiedad, preocupación de saber si esto va a ocurrir una vez más en el futuro, y si va a ocurrir, entonces de qué manera va a afectar a la sociedad. También hay frustración provocada por el tiempo y las oportunidades perdidas a través del confinamiento. La incertidumbre entonces por el miedo de no saber si todo esto va a volver a ocurrir. ¿Sabe? Todo esto son los problemas psicológicos que han sido ya establecidos, han sido vistos por los profesionales para darse cuenta de que es una realidad en nuestra sociedad. Pero este estudio, mis hermanos, y les quería compartir todo esto únicamente para hacerles entender y hacerles ver, mis hermanos, la trágica debilidad en la cual la iglesia se encuentra el día de hoy. Tristemente, toda esta lista que acabo de dar aplica a las iglesias el día de hoy. A consecuencia, no tanto por el miedo, pero digamos a consecuencia por la falta de convicción en muchos cristianos el día de hoy. Muchas iglesias han perdido la paz y muchas iglesias han dependido incluso de artimañas para poder tratar de traer a la gente de vuelta a la iglesia. Hermanos, consideran la palabra de Dios como el motivo principal para que la gente se acerque a Dios. La iglesia hoy en día por lo general puede llegar a ser débil en sus predicaciones por la falta de convicción o los principios establecidos por Dios. ¿Puedo escuchar un amén? Muchos de los miembros de dichas iglesias han sido arrastrados por vientos de diferentes doctrinas en el momento de enfrentarse a las más pequeñas adversidades precisamente por desconocer los recursos espirituales que tenemos a través de nuestro Señor. Y no solo desconocerlos, sino saber aplicarlos. Reconozco, mis hermanos, que mucho de esto tiene que ver con el liderazgo de las iglesias. Muchos cristiandad, pero pocos hablan con convicción. Muchos predican, pero pocos se confrontan con la palabra de Dios. Y en el momento que nos sentimos confrontados, ya no queremos venir porque hay muchas opciones allá afuera. Mi deseo, hermanos, y más profundo deseo de mi corazón es que este ministerio colectivamente conozca el poder y la fuerza de Dios que tenemos al servir a un Dios vivo.
Es mi deseo que la Iglesia Bautista Libertad, que como discípulos de Jesucristo, tomemos este ejemplo para encontrarnos en la realidad de la cual el Señor nos quiere llevar a través que exploramos este texto en la palabra de Dios. En este tiempo, el joven Timoteo se encontraba en un tiempo de debilidad, a un punto de que estaba cuestionando si en realidad era correcto el llamado que él tenía de servir en el ministerio. Él necesitaba traer a su mente el don de Dios que estaba en él. Timoteo necesitaba traer a su memoria lo que Dios le había provisto para su ministerio. Le había previsto amor, le había proveído disciplina. Él necesitaba ser recordado de estas cosas, y por ello el apóstol Pablo se toma el tiempo de escribirle, y todo esto lo vemos en el capítulo 1. Pero ahora en el capítulo 2 inicia el capítulo 2 de la siguiente manera. Y si está en el texto ahí, mis hermanos, van a ver que en el versículo 1 dice: tú pues, hijo, ¿qué dice? Esfuérzate, esfuérzate. No puedes dejar de usar el don de Dios que Dios mismo te ha dado. No puedes dejar de usar los recursos que están disponibles para ti. Debes mantenerte fiel a la palabra de Dios. Debes identificarte a ti mismo con los que verdaderamente están buscando hacer la voluntad de Dios. Ahora no lo puedes dejar ir. Esfuérzate, dice el apóstol Pablo, y no des entrada a dudas en tu corazón. Necesitas venir otra vez y reconocer el poder que tienes en Cristo. ¿Sabe? No es suficiente únicamente decirle esfuérzate, porque cada quien, a nosotros en alguna ocasión nos han dicho: ten fe, esfuérzate. Pero necesitamos saber cómo hacerlo. Pablo le dice a Timoteo: tienes que verte a ti mismo en las siguientes disciplinas. Primeramente, tienes que verte como un instructor, tienes que verte también como un maestro, tienes que verte también a ti mismo como un soldado y como un atleta. También más adelante tienes que ver a ti mismo como un agricultor. Así que esto lo vamos a ver en los versículos del 2 al 6. Pero observe nuevamente el versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Este versículo empieza: tú pues. Nos está indicando, en el momento de leer esta porción de la palabra de Dios, nos está indicando que el apóstol Pablo está haciendo referencia a algo que se había dicho anteriormente. Pablo le dice a Timoteo en 3 diferentes ocasiones en el versículo 1: no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. Mantente firme en tu fe. Tú pues, dice el apóstol Pablo, estas son palabras con autoridad. Pablo le habla a Timoteo con autoridad, pero a su vez le habla con ternura, diciéndole: hijo mío. Esto es amor. Por un lado tenemos la autoridad, por el otro lado tenemos el amor. Hablamos esto, hermanos, en el pasado miércoles con los varones. Hablábamos acerca de la disciplina de la paternidad. Así que si no está viniendo los miércoles, hermanos, se está perdiendo de buenas enseñanzas acerca de cómo mantenerse disciplinado en su vida espiritual. La semana pasada vimos la paternidad. Las palabras: tú, hijo mío, esfuérzate. Miren, hermanos, Pablo, porque hay ternura en el corazón de Cristo. Les comentaba a los varones, hermanos, este miércoles que debemos de considerar la crianza de nuestros hijos con firmeza, pero con amor. Así que cuando uno es como si cuando sostiene, y les decía a los hermanos, es como cuando sostiene un jabón mojado. Si uno lo aprieta demasiado, ¿qué es lo que pasa al jabón? ¡Puf! Se resbala, ¿verdad? De las manos. Pero si uno no lo sostiene con firmeza, se va a resbalar completamente de la mano y lo vamos a perder. De la misma manera, ahora el apóstol Pablo se encuentra exhortando a su hijo Timoteo. Lo está haciendo de una manera con convicción, pero también con una manera amorosa. Cuando nuestro Señor nos exhorta a ser fuerte en una forma autoritaria, Él nos recuerda con amor que tenemos una intimidad con Él. El Señor puede ser firme y en muchas ocasiones nos habla con firmeza a través de la predicación de la palabra, pero también nos recuerda el gran amor que tiene para con nosotros. Observe la palabra esfuérzate. La palabra esfuérzate, que en el griego original se quiere decir mantente confiado,
Mantente firme. No significa estar firme, confiado en tus propias fuerzas, porque saben que esas van a flaquear. Dice la palabra, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. No es en nuestras propias fuerzas que debemos estar confiados, sino en las fuerzas que vienen del Señor. En otras palabras, deja que el poder de Dios te fortalezca. Cuando nos encontramos en el centro de la voluntad de Dios, en oración, en la lectura de la palabra, recibiremos de Dios su poder. Pablo le dice a Timoteo, ponte en la posición de obediencia donde puedas recibir de parte de Dios la bendición. Aléjate del pecado. Iglesia, sé obediente. La palabra de Dios en Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios. Santiago 4:8, acercaos a Dios. ¿Y Él qué? Se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esfuérzate, dice el Señor, en la gracia que es en Cristo Jesús. Así como está unido a Cristo a través de la gracia, bien estamos unidos a Cristo a través de la gracia que nos da por medio de su poder. Sabemos que todos aquellos que clamamos ser cristianos, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, es como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos ya salvos por medio de la fe. Hemos sido salvos por la gracia, pero la gracia no termina ahí, mis hermanos. Una vez que fuimos salvos, la gracia continúa trabajando en nosotros. Si así no fuera, mi hermano, déjeme decirle que ninguno estaríamos aquí. Ya que en 1 de Juan 1:9 nos recuerda la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Hermanos, a esto se le llama gracia. La gracia no solo nos da la salvación, hermanos, sino que la gracia nos movemos continuamente. En la gracia, hermanos, podemos venir al Señor y pedirle perdón. Nos limpia de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de la esfera de Dios. La gracia entonces continúa operando en nuestras vidas. La gracia opera de dos diferentes maneras. La gracia opera de dos diferentes maneras. Opera la gracia en el perdón, la gracia en el perdón, y también opera en el poder. Tenemos no solo la gracia en el perdón en el momento de ser salvos, sino que tenemos la gracia en el poder que es adquirido por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es la gracia inmerecida que le da poder, tanto a usted como para su servidor. Es la gracia que tenemos, hermanos, no solo para ser salvos, sino para servir. Tenemos la gracia ahora para servir al Señor. En Romanos 5:2 dice, por quien tenemos también entrada en la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes dentro de la esfera de la gracia, completamente inmerecida, completamente inmerecida. La gracia de Dios es para la salvación, al igual que tenemos la gracia para mantenernos firmes y poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuche bien, hermanos. No merezco haber sido salvado, ni tampoco merezco el servir a nuestro Dios. ¿Me doy a entender? Él es el que nos da el poder para servir, y debemos de ver el privilegio de servir en cualquier área del ministerio, y por ello no lo debemos de tomar a la ligera. Amén. ¿Sabe? Le voy a compartir una historia, mis hermanos. Yo cuando estaba trabajando en Arizona, en el ministerio en Tucson, en una ocasión me vio un hermano que andaba barriendo los pasillos y me dice, ¿ya te bajaron de puesto? Le digo, hermano, para nada, esta es la casa del Señor. Qué mejor bendición que poder limpiar la casa de mí. Pero ¿sabe qué? Yo le dije, no, es un gran privilegio servir. No importa la área, todos debemos de servir. Lo hacemos por la gracia de Dios. Iglesia Bautista Libertad, te daré 4 diferentes aspectos que necesitamos para poder mantenernos firmes en nuestro caminar con poder dentro de la esfera de la gracia de Dios.
como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, como un joven que se acaba de graduar o que ya está a punto de graduarse para iniciar la siguiente etapa. Como iglesia, mis hermanos, los invito a que pongamos atención a la siguiente información que voy a compartir con ustedes. El primer punto, hermano, el ser un instructor. Le dice el apóstol Pablo: tienes que ser un maestro, vas a ser un instructor. Y quiero que lo vea en el versículo 2. Dice la palabra de Dios: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El énfasis aquí, mi hermano, es enseñar. Se trata de enseñar, instruir a otros. Observe aquí, mis hermanos, diferentes instructores que encontramos en este versículo. Primeramente dice: lo que has oído de mí. Es de Pablo a Timoteo. Esto encarga a fieles de a otros. Tú eres Timoteo, el instructor, le dice el apóstol Pablo, el maestro. Esto ha sido una cadena humana que ha sido desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo instruyó a sus apóstoles, los apóstoles instruyeron a otros, y así sucesivamente hasta llegar a este momento. Amén. Esa es la cadena humana que hemos visto desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la cual no ha cambiado. Por ello, mis hermanos, en Hechos 1:1 dice el doctor Lucas, al escribir el libro de Hechos, en Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, refiriéndose al evangelio de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, refiriéndose a la obra de la cruz y su resurrección, y a hacer y a enseñar. Eso quiere decir a instruir, a hacer, a enseñar. Quizás usted es una de las personas que lamenta el hecho de haber conocido a Cristo en una edad ya avanzada. Me hubiera gustado haber conocido del Señor mucho tiempo antes para poder servir. Mi hermano, mi amigo que está aquí con nosotros, estoy aquí para decirle que se mantenga firme. Mantente firme en el poder de la gracia de Dios. Instruye a tus futuras generaciones. Padre, madre, abuelo, abuela, que te encuentras aquí deteniendo en tus a este pequeñito, mantente firme, porque no sabemos si ese pequeñito, ese barbito sería el predicador aquí en la iglesia. No sabemos si él será el siguiente pastor o el siguiente misionero, quizás la esposa del misionero. Hermanos, que ellos puedan ver hacia atrás y decir: mi abuelo, mi padre, mi madre, mi abuela fue firme en su fe, en su convicción, y ella me instruyó las cosas de Dios. Es como una carrera de relevos. Cuando le pasa la estafeta al siguiente corredor, el siguiente corredor empieza a correr. De esa manera nosotros también transmitimos, hermanos, las verdades eternas de la palabra de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo: mucho se ha invertido en ti. No desistas, no es tiempo de renunciar. Hermano, no es tiempo de renunciar. Escúchame bien, te hablo a ti, mi hermano. No es tiempo de detenerse, no es tiempo de bajar la velocidad, no es tiempo de renunciar al ministerio. Timoteo, no es tiempo, ya no dejes de servir, continúa en esta carrera. No hay tiempo para esto, hermanos, no hay tiempo. Lo que has oído de mí, dice el apóstol Pablo, eso es exactamente lo que tienes que instruir. ¿Y qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir con ello? Bueno, la letra A nos dice doctrina. Todo lo que se te ha confiado, toda la que has conocido, debes de pasarla a otra persona. Esa doctrina que hemos aprendido a través del discipulado, esa doctrina que aprendemos domingo a domingo a través de la predicación, esa doctrina, joven, que te has graduado de esta academia, que has aprendido día con día al venir a la academia, de estudiar personalmente la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:13 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén, dice el apóstol Pablo. El tema lema, epístola completa, es primeramente la responsabilidad del discípulo de liderar, de ser un líder espiritual. La primera responsabilidad de este líder espiritual entonces es resguardar la verdad, resguardar la verdad. Debemos de resguardar, proteger, asegurar, hermanos, de que la verdad está siendo predicada de la manera correcta. Por eso es esencial que ustedes lean, hermanos, para lo que se predica de aquí el púlpito, ustedes lo pueden verificar a través de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Es esencial, hermanos, que podamos reconocer que lo que se está en el púlpito, mis hermanos, es la verdad de la palabra de Dios.
Resguarda la verdad, protégela, dice. Debemos entonces de resguardar, proteger, asegurar de que nuestras siguientes generaciones, estos pequeñitos que tenemos en nuestros brazos, hermanos, tengan la verdad de la palabra de Dios, que no esté adulterada, que sea sin mancha y sin arruga. Resguarda la verdad. Pero no solo eso, sino 2.2 dice, impártela. Imparte la verdad, impartirla, dar a compartir la doctrina, encarga a hombres fieles, dice la palabra. Debemos de darla, enseñarla a hombres y mujeres fieles. Encárgala de una manera pura. Qué tan gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, tenemos la responsabilidad de enseñar la verdad, tenemos la responsabilidad de enseñársela a nuestras futuras generaciones. La prioridad de nuestro ministerio, hermanos, es en efecto discipular para la obra del ministerio. Discipular para la obra del ministerio. Este es es un mandato de Dios, no es una opción, es un mandato. Debemos enseñar la verdad del evangelio tanto a hombres como a mujeres. ¿A qué hombres y a qué mujeres, el pastor? A hombres fieles. La letra B, hombres fieles, dice la palabra. ¿Y quiénes son hombres fieles? La fidelidad de un hombre, hermanos, la conocemos en el carácter aprobado de verdaderos hombres de Dios. Verdaderos hombres, varones de Dios. La vida es demasiado corta, les decía a mis hermanos, el tiempo y el discipulado y tratar de discipular a personas que simple y sencillamente no quieren tener nada que ver con las cosas del Señor. Es importante buscar diligentemente quiénes son aquellos que realmente quieren aprender de la palabra de Dios. Al que nosotros le pidamos al Señor, guíame a aquellos que van a ser los futuros líderes de la iglesia, ayúdame a enseñarles a ellos de las verdades eternas de la palabra de Dios. A través del ministerio, mis hermanos, de su servidor, he visto a hombres fieles, hombres siervos que han invertido su tiempo en su servidor. Mis hermanos, y no solo en mí, sino en cada uno de nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con siervos, verdaderos hombres de Dios, hermanos, que han invertido de su tiempo para que nosotros podamos crecer en su palabra. ¿Cuántas veces hemos invertido quizás en personas, hermanos, que finalmente ellos están yéndose para otro lugar? Es triste, mi hermano, ver que eso ocurre, porque es triste y es trágico, mis hermanos, porque se van perdiendo y cuando menos pensamos ya están otra vez en el mundo, salvos, pero en el mundo. No solo invertir tu tiempo en hombres fieles, sino también en hombres que estén dispuestos, la letra C, dispuestos a enseñar. Dispuestos a enseñar. Pablo le recuerda a Timoteo que busque personas que están dispuestas a aprender. Él le dice, invierte tu vida en ellos. Todo esto es parte de una instrucción, alguien que le enseña a otro una vez que está dispuesto a discipular a otra persona. Esto mantiene esta cadena de la cual viene de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Sabe, más adelante el apóstol Pablo utiliza tres metáforas, el soldado, el atleta y el agricultor, como lo vemos también en 1 Corintios 9. Iniciemos entonces en el punto número 2 con el soldado. Iniciemos con el soldado. Esta es una recordatorio, hermanos, de que somos soldados en una batalla espiritual. Amén. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que estamos en una batalla espiritual? A lo mejor, sí, pastor, no, a veces no siento. Hermanos, estamos en una batalla espiritual. Hemos sido llamados a estar frente a la batalla. Versículo 3 a 4 dice el apóstol Pablo recordando a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. ¿Sabe? Es hermano con lo que nos recuerda en Efesios 6:3 cuando nos habla, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Hermanos, tenemos una guerra espiritual, tenemos una guerra real espiritual, no podemos decir que no sabía. ¿Sabe? No tan solo que somos soldados, dice la palabra, sino como buen soldado de Jesucristo. Sé noble, sé excelente, sé heroico, sé un soldado que está listo y dispuesto a marchar frente a la batalla. Mire acá, hermanos, el cristianismo no es un evento de espectadores, amén. Ni siquiera es un juego, hermanos. No es una batalla real.
una guerra espiritual. Hay un tiempo de tregua en la guerra, mi hermano, pero este tiempo de tregua en ocasiones, hermanos, es únicamente de un tiempo de refrigerio para así poder alistarnos y prepararnos para la siguiente batalla. Eso suele ocurrir y tenemos que estar conscientes de esto. Dice la letra A, sufre penalidades, dice la palabra. Tendremos críticas, tendremos dificultades, claro que sí, todo esto es verdad. Y el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo, esto va a ocurrirte, no lo tengas en poco, porque va a pasar. Hay personas que enseñan mentiras, hermanos, diciendo que una vez que recibes a Cristo, todo te va a ir bien, todo va a ser de color de rosa, tú no tienes que preocuparte. De hecho, Dios quiere bendecirte con tal y tal y tal. Hermano, sí, en efecto, Dios es nuestro Padre y desea bendecirnos. Pero mi hermano, van a venir batallas y tenemos que estar preparados para ellas. Amén. No hay lugar, hermanos, para en las trincheras, sino que todos debemos estar dispuestos para estar en las filas delanteras de esta guerra. Porque dice la letra B, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No me lo tome mal, sabemos que estamos refiriéndonos en esta porción de la palabra a la vida diaria, al caminar diario en esta vida. Estamos en este lugar, hermanos. Mis hermanos varones me cuentan los miércoles las batallas, las dificultades que ellos tienen que pasar como varones en los lugares de trabajo. Y por ello me quito el sombrero, mis hermanos. Manténgase firme, varón. Hay personas que en toda su vida, hermanos, están envueltas en cosas triviales. Yo sé que ese no es el caso con mis hermanos, pero hay personas que viven la vida constantemente en cosas triviales, en cosas que no tienen completamente nada de sentido, son innecesarias. Se lo llevan jugando. Mi hermano, a final de cuentas eso no lleva nada. Recuerden la historia en Lucas, y si tienen la oportunidad vaya conmigo, si no, solo escucha a su siervo. Dice en Lucas 9, del versículo 57 en adelante, dice el Señor, hablando acerca de esta escena, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Sabe? Aquí uno piensa, ay, qué hijo tan abnegado. No, él está esperando la herencia. Dice en el versículo 60, Jesús le dijo, déjalos que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Y le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, el Señor recuerda que cuando nos involucramos en las cosas de la vida de esta manera y ponemos nuestros ojos en ellas, ¿sabes qué? Vamos a poner a nuestro Señor a un lado, completamente. ¿Sabe? Yo entiendo, mis hermanos, esto no es nada fácil de vivir. Se nos recuerda a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado de agradar a aquel que nos listó en la batalla. Debemos de tener el deseo de agradar a nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Yo me gozo con personas, hermanos, que le dicen a su servidor, gloria a Dios que el Señor está trabajando aquí en el ministerio, gloria a Dios esto y lo otro. Mi hermano, gracias, pero ¿sabe? Yo me gozo en el hecho de poder servir a nuestro Señor y Salvador. ¿Saben qué? Tengo el mejor jefe que pueda existir, a nuestro Creador. Ese nos lleva el atleta. En el versículo 5, mis hermanos, el versículo 5, y vamos a ver la descripción del atleta. Y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, ¿qué dice? Legítimamente. El apóstol Pablo está diciendo, si vas a competir como un atleta, no podrás ganar este galardón a menos que sigas las reglas. Es importante que te mantengas firme. Lo dicho por el apóstol Pablo está lleno de instrucción, hermano, y me gustaría que lo viéramos. Primeramente vemos en la letra A el esfuerzo de un atleta. Los que se preparan para una competencia de atletismo, hermanos, siempre lo hacen con algo en mente, ganar. Mi hermano, está sobredicho de que en efecto el tener algún tipo de talento, algún deporte, le va a ayudar para lograr sus metas. Pero, mi hermano, algo que está en común, todas las personas ganan, es el esfuerzo que ellos ponen en la división de deporte que están jugando.
No importa cualquier sea el esfuerzo, mi hermano, el deporte, si no existe esfuerzo, no van a llegar a la meta. Y no solo el esfuerzo durante el evento, sino el esfuerzo durante la práctica, antes de que inicie el evento deportivo. Si alguien ha de competir como un atleta, hay un enorme precio del que se debe de pagar, una gran disciplina, una grande preparación. Algunos hermanos que fueron deportistas, no sé si todavía siguen siéndolo, que jugaron deportes y que se prepararon para poder llegar a donde ellos pudieron ya haber llegado. El mundo ahora, mis hermanos, se prepara porque creo yo, al menos que se haya cancelado, creo yo que próximamente van a ser las Olimpiadas. Muchos de esos atletas se han preparado durante toda su vida para lograr finalmente lograr lo que es el apreciado metal, el oro. Buscan llegar a la meta. Ellos se esfuerzan y lo hacen, hermanos, únicamente para algo corruptible. Y la gente los alaba. ¿Cuánto más, hermanos, nuestro Señor nos ha de alabar o bendecir, para que me entiendan de esta manera, cuando nosotros nos esforzamos en servirle a Él? La metáfora delante de nosotros entonces tiene que ver con la idea de buscar con diligencia el ser mejor, sin importar la cantidad de sacrificio que se lleva en el proceso. Esta es la idea que encontramos en el deportista, en el atleta. Es la metáfora de la disciplina. Es la idea de negarse uno mismo y sacrificarse de un tremendo esfuerzo. Así que tenemos que continuar y continuar esforzándonos. ¿Qué quiere decir entonces cuando dice el apóstol Pablo legítimamente? Quiere decir seguir las reglas. La letra B es seguir las reglas. La única condición para ganar es seguir las reglas. Primera los Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sigue las reglas, le dice el apóstol a Timoteo. Continúa, mantente firme, hazlo legítimamente, sigue las reglas. La disciplina es la más verdadero creyente. Escuche bien, la disciplina controla sus deseos, la disciplina controla sus emociones, la disciplina controla su carácter, la disciplina controla sus prioridades. Actúa entre la tentación y el pecado. Si usted le falta disciplina, acceder al pecado fácilmente. Escuche bien, la disciplina está entre medio de la tentación y el llevar a cabo el pecado. Manténgase disciplinado. El punto número 4 dice el agricultor. Nos habla acerca del agricultor. En el versículo 6 dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Yo sé que en alguna ocasión les he preguntado si algunos de ustedes han trabajado la tierra y yo lo reconozco. Mucho trabajo, el trabajar la tierra. El que enseña, por ejemplo, podemos ver que tiene gozo en el intento de enseñar a sus estudiantes. Hay gozo en ver lo que va a ocurrir el día de hoy en esta forma. Va a haber entrega de certificados a jóvenes que han trabajado arduamente. Maestros sentirán gozo de ver el resultado de sus grandes esfuerzos. El soldado tiene la pasión por la victoria y por lo mismo está dispuesto a ir al frente de la batalla, entrenarse y estar preparados para cuando llegue el momento donde tiene que salir a la guerra. El atleta tiene la motivación constante de obtener una medalla. En aquel entonces era una corona, una guirnalda. Pero ¿cuál es entonces la metáfora para un agricultor? ¿Qué es la metáfora para una persona que trabaja la tierra constantemente? ¿Sabe? Nos da la idea de un hombre que trabaja constantemente, completamente exhausto, llegar al punto, hermanos, donde termina cansado al final del día, trabajar hasta ver los frutos de su labor. ¿Sabe que no solo que un soldado tiene consigo las medallas de su logro? Un atleta busca la gloria de la victoria, hermanos, pero un agricultor mueve la tierra, la ara, la siembra, la cultiva, trabaja en ella. Él estará preparado para una helada. Él estará preparado para un tiempo de escasez. Quizás hay mucha agua o muy poca agua, sacando hierbas que no deben de ir ahí, peleando contra las plagas, esperando pacientemente, hermanos, hasta que la espiga por fin
brote de una hortaliza de ella, y en muchas ocasiones incluso hasta lo hace trabajando solo. Escúcheme bien, hermanos. Puede ser rutinario, puede ser sin honor, es sin aplausos y en muchas ocasiones agradecimiento. Esa, Timoteo, es el ministerio. Uno puede servir o esperar, orar, no hay una competencia, no existe una medalla, al final del día es un trabajo constante. Sabe, a cualquier joven que se me acerca y me dice, pastor, yo quisiera estar en el ministerio, gloria a Dios, prepárate, porque hay un trabajo físico, hay un trabajo mental, hay un trabajo espiritual, una guerra constante. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque ama a su Salvador. Ese es el motivo por el cual servimos. Amamos al Salvador. Ese es el motivo, joven, por el cual te vas a mantener firme, porque amas a tu Salvador. Deseamos un buen ministerio, hermanos, debemos de trabajar arduamente. Doy gracias a Dios, y lo digo públicamente. Hay hombres y mujeres fieles en este lugar, hermanos, que trabajan arduamente, incluso aún más allá de sus posibilidades, para dar gloria a Dios. El ministerio es excitante, hermanos, porque nos gozamos en el fruto que nos da al poder ver, hermanos, cada uno de ustedes. El poder ver cada uno de ustedes. Le digo a mi esposa, valió la pena por un pecador que se arrepiente. Valió la pena. El instructor o maestro dedica su vida para producir a otros maestros. El soldado da su vida en la batalla. El atleta restringe su vida en el nombre de su mayor esfuerzo. El agricultor que se desgasta su vida para producir la cosecha. Todos ellos tienen algo en común, hermanos, el mismo principio: negarse continuamente a ellos mismos, negarse continuamente a su vida, mi hermano, por el galardón que encontramos en el Señor. Escúcheme bien, hermano, le estoy hablando a usted. El Señor nos está llamando cada uno de nosotros a que entreguemos nuestra vida completa para el servicio en la obra. ¿Sabe? Hay otras cosas que debemos evitar: involucrarnos entonces en las cosas de este mundo, o romper reglas para llegar primero, para romper reglas de santidad, al cabo que nadie me ve. Hay cosas que debemos obedecer, y estas son las reglas que ya han sido puestas por nuestro Señor. Seguimos la orden de nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas otras cosas, hermanos, de las cuales vamos a disfrutar más adelante, disfrutar victoria, disfrutar el fruto de trabajar arduamente. Hemos sido llamados a fortalecernos en el Señor, y eso es lo que hacemos, mis hermanos, nos fortalecemos en el Señor. Así que, joven, va a haber tiempo cuando llegues de tus clases y donde te sientas agotado, porque quizás en el colegio te ponen a prueba tu fe. Esfuérzate en el Señor, mantente firme, reconoce a quién sirves y vas a salir adelante. Pablo le dice a Timoteo: no se pierdas esta bendición, Timoteo, no lo pierdas, estate bien atento. El versículo 7, y quiero que lo vean atentamente junto conmigo. Dice la palabra de Dios: considera lo que digo. ¿Estamos ahí? Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Observe las palabras: considera lo que digo. Muy pocas ocasiones escuchamos esto en la palabra de Dios. Lo que le está diciendo el apóstol Pablo: ¿entiendes lo que te estoy diciendo, Timoteo? Piénselo ahora, iglesia, por un momento, piénselo. Y hagámonos juntos este autoexamen. ¿Soy un cristiano que está firme en la fe? ¿Estoy dispuesto a resguardar la santidad de la palabra enseñada para mi futura generación? Considera lo que te digo. Me niego a mí mismo los placeres de esta vida para entregarme a mi Creador constantemente, constantemente entregar mis deseos a mi comandante en jefe, mi Señor Jesucristo. ¿Estoy en medio de la batalla o estoy en las trincheras esperando que pase la batalla? Considera lo que te digo. ¿Estoy disciplinándome como un atleta para poder llegar a la meta y acabar mi carrera y decir: considera lo que te digo? Y el Señor, dice la palabra de Dios, te dé entendimiento en todo. Medita por un momento de ello, y el Señor te dará la respuesta a tus preguntas.
si tienes la integridad espiritual de hacerla un inventario espiritual real y preguntar si mi vida está de acuerdo a la voluntad de Cristo, el Señor te enseñará la verdad. Salmo 119, 73 dice: tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. El apóstol Pablo dice: considera, hijo mío, Timoteo, considera lo que te digo, pide entendimiento al Señor. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual te da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tanto para el maestro, como el soldado, como el atleta, como el agricultor, tienen algo en común: el premio de llegar a la meta de su llamado. Escucha bien, Iglesia Bautista Libertad. El servir al Señor siempre va a traer remuneración. Porque la palabra de Dios en Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo aún. Hermano, ¿ya sirves en la iglesia? Mantente firme. Mi hermano, el Señor está viendo cada detalle de nuestro caminar. A Él no lo engañas. Podrás engañar al pastor, podrás engañar al hermano, pero al Señor no lo engañas. ¿Sabe? La ingeniería habla que en la construcción de un puente hay 3 puntos de constante presión, los cuales ellos tienen que considerar al construir, en la construcción de un puente. Primeramente tienen que considerar la presión originada por el peso del mismo puente. Segundo, tienen que considerar la presión originada por el tráfico que ha de pasar durante el tiempo que esté activo ese puente. Tercero, tienen que considerar también un desastre natural. La presión origina un desastre natural. Cuando se edifica un puente, hermanos, se tienen que considerar estos 3 puntos. Y de la misma manera, cuando un creyente considera su vida, tenemos que considerar estos puntos. Tenemos que considerar primeramente el peso de nuestro propio ser, porque es una batalla que uno tiene constantemente del pecado. Y tenemos que considerarlo como un punto de presión, el cual tenemos que traer constantemente delante del Señor. También tenemos que soportar las cargas del diario vivir. Así como el puente también tiene que soportar el peso del tráfico que pasa diariamente por él. Y por último, también tenemos que soportar las tormentas que son inevitables de la vida, como también el puente tiene que soportar los desastres naturales. 3 puntos, hermanos, de presión son los que tenemos que considerar constantemente para que nos mantengamos fuertes en la fe y firmes en Cristo. Estos son 3 puntos que tenemos que considerar constantemente. ¿Los está considerando? ¿Está considerando la necesidad que usted tiene de servir por la gracia de Dios a un Dios vivo? Con esto en mente oremos al Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado de poder escudriñar tu palabra. Señor, gracias por la exhortación que nos has dado, Señor, a través de este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque lo permite, Señor, por tu gracia. Señor, da la bendición inmerecida, no solo de llamarte Padre, no solo de poder postrarnos delante de ti, oh mi Dios, y poder clamar a ti dándote las gracias por habernos perdonado, oh Padre eterno, sino ahora que tenemos y sabemos y conocemos que tenemos la gracia para poder servir. Lejos esté de nosotros, Señor, llevarnos la gloria de poder servir en un lugar como este. Padre, gracias por hombres y mujeres fieles, Señor, que se mantienen firmes, Señor, trabajando en una obra. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio.
Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com.